Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatrónica, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de investigación, configuración de computadora y mucho más. Bienvenidos. Buenas noches. Continuando con la teoría de la programación orientada a objetos, ahora vamos a hablar de lo que es el namespace en Visual C#. El namespace o espacios de nombres en Visual C# son un modo sencillo y muy eficaz de tener absolutamente todas las clases perfectamente organizadas, tanto las que proporciona el .NET Framework, o sea, el marco de trabajo del .NET, que es donde se ejecuta el Visual Studio, como las que podemos escribir nosotros, todas las clases que podamos crear. Podemos verlo verdaderamente claro con echar un simple vistazo al explorador de objetos de Visual Studio.net. Si nos vamos al menú, ver otras ventanas, examinador de objetos, o bien en lo que es la combinación de teclas Control-Alt-J, entonces con eso podemos observar el namespace del proyecto. Aclarándolo desde el punto de vista gráfico, podemos observar aquí que la estructura del Visual Studio en un proyecto creado es esta que podemos ver. En lo que es la ventana del explorador de soluciones existe precisamente la parte de lo que es los operadores, en este caso se llama operadores lógicos, pero esta parte que está declarada como C# aquí en este proyecto corresponde al espacio de nombres. Aquí nos aparecen los programas base de arranque, pero aquí mismo podemos crear carpetas para el contenido de todas las estructuras para los proyectos multimedia. Los espacios de nombres, a la izquierda es toda la biblioteca de clases del .NET Framework y están completamente organizadas en un árbol jerárquico, de modo que todas ellas están fuertemente estructuradas. En este árbol se puede definir en nuestro propio espacio de nombres y se encuentra en la columna derecha de nuestro proyecto en lo que es el explorador de soluciones o el explorador de proyectos. Obviamente lo podemos cambiar de posición en nuestra estructura de la ventana del Visual Studio. Aun cuando no pertenezca a los espacios de nombre y de Visual Studio, podemos crear nosotros nuestra propia estructura de carpetas para el contenido de todo nuestro proyecto. El programador puede definir los propios espacios de nombre que él considere. La fuerte estructuración y sobre todo la posibilidad de usar varias clases distintas con el mismo nombre en un mismo programa si los espacios de nombre son diferentes. Esto nos permite precisamente acomodar toda la estructura de nuestro proyecto. Es poco probable que los espacios de nombres coincidan con sus nombres, sobre todo si se tiene la precaución de seguir las recomendaciones de Microsoft, que consiste en comenzar por llamar al espacio de nombres igual que se llama la compañía, más luego lo que sea. Normalmente yo lo que sugiero es que se le ponga el nombre al espacio de nombres de acuerdo al desarrollo que se va a tener del proyecto. Por ejemplo, si la compañía es NISU y escribo un espacio de nombres con clases que realizan complejos cálculos para la navegación espacial, mi espacio de nombre podría llamarse NISU Navegación Espacial sin ningún problema. Si después IBM desarrolla una biblioteca similar, su espacio de nombre se puede llamar IBM Navegación Espacial. Aunque el nombre de las clases coincida
en gran número de caracteres con las de las clases de IBM, por ejemplo, cualquier desarrollador podría utilizar las dos sin problema, gracias a los espacios de nombres que corresponden a cada una de ellas. Así podemos ver un ejemplo del NISA, el namespace NISA Navegación Espacial, y aquí se agregarían todas las clases que utilizaríamos, y esto dentro de cualquier proyecto de programación en Visual Studio C#. Por otro lado, se debe tener presente que dentro del mismo proyecto podemos definir tantos espacios de nombres como consideremos necesario. Y si definir un espacio de nombres es sencillo, usarlo es más sencillo aún. Basta con que yo nombre el espacio de nombre, la clase que me interesa, cree una instancia de este espacio de nombres con su clase y los argumentos que yo vaya a utilizar de una en otra. ¿Cómo usar entonces los espacios de nombres? Bueno, pues ya con la instancia del objeto creado ya puedo utilizarlo, pero se coloca primero el nombre del espacio de nombres, después separado por un punto el miembro de este espacio que puede ser la clase, y con esto se tiene acceso a todos los componentes de dicha clase. Los espacios de nombres están estructurados en árbol. Para llegar a algún miembro requerirá escribir demasiado código, pues hay que indicar toda la ruta completa. NISA, navegación espacial, propulsión, combustibles, JP8, objeto igual new, etc. Y se repite todo eso. Para estas situaciones, como está en C#, incorpora las directivas using, y al momento de poner el using o poner un path, lista la ruta y ya no necesitamos escribir toda la ruta completa. Los espacios de los nombres solamente se pueden colocar o bien al principio del programa, con lo cual afectaría a todos los espacios de nombres que definirán en dicho programa o bien dentro de los espacios de nombres, pero siempre ante cualquier definición de miembros de dicho espacio de nombres, con lo cual afectaría solamente a los miembros del espacio de nombres donde se ha puesto. Vamos a un ejemplo. Using consola igual system.console. El namespace 1 dice writeLine hola. El namespace 2 dice writeLine hola otra vez. El namespace 1 dice using consola system console y luego writeLine. Imagínense tener que estar repitiendo este código a cada vez porque no utilizamos el using, y en este caso basta con incluir el using para utilizar la consola y solamente se escribiría la estructura que queremos ejecutar, como el writeLine hola o como el writeLine hola otra vez desde espacio 2. Aquí estaría un error porque no se tiene el punto using y entonces no podríamos utilizar directamente el writeLine. Bien, ahora, ¿dónde colocaremos el espacio de nombres? Bueno, en el primer caso no saltaría ningún error, ya que writeLine es un método estático de la clase system_consola y using afecta a los dos espacios de nombres, espacio 1 y espacio 2, al estar escritos al principio del programa. Sin embargo, en el segundo ejemplo, el compilador nos avisaría de que no encuentra writeLine en ninguno de los espacios de nombres, y dado que el using solo es efectivo dentro del espacio 1 al estar escrito dentro de él. Por cierto, los 3 puntos significan que por ahí hay más código, obviamente. Entonces esos 3 puntos es porque se oculta el código y nada más nos estamos analizando la parte que nos interesa del mismo. Así, si nosotros hacemos esta parte, dice using system, namespace circunferencia 1, clase circunferencia AP, public static void main, y dice const doble pi 3.14.1592.6,
¿sí? Y después doble radio 4. Esto es una variable, obviamente, variable que nos da el tamaño del círculo por el radio. Console.writeLine, el perímetro de la circunferencia de radio, y aquí ponemos el perímetro que es radio, que es y aquí ponemos el segundo dato que es pi, y aquí ponemos entonces radio por 2pi por radio. Es pi por radio al cuadrado, 2pi por radio al cuadrado. Bueno, aquí con esta estructura estaríamos hablando de un cálculo directo a la memoria y en consola. Console.writeLine, el área del círculo es, y tenemos esto, radio pi mat, y es radio 2. Aquí estamos pidiéndole a la máquina que eleve al cuadrado el radio y que multiplique pi por radio al cuadrado, que es realmente la multiplicación, que es la operación correcta. Este es incorrecto, este es un error semántico que no nos va a dar el resultado correcto. No es 2pi por radio, es pi por radio al cuadrado. Muy bien. Los indicadores, al igual que las clases, también tienen modificadores de acceso. Si se pone, ha de colocarse en primer lugar. Si no se pone, el compilador entenderá que es private. Dichos modificadores son public, hace que el indicador sea accesible desde otras clases. Protected, hace que el indicador sea accesible desde otras clases derivadas de aquella en la que está declarado, pero no desde el cliente. Private, hace que el indicador solo sea accesible desde la clase donde está declarado. Este es el modificador de acceso por omisión. Y internal hace que el indicador solo sea accesible por los miembros del ensamblaje actual. Bien, esta es la estructura general del namespace y cómo debe estructurarse la base de programación. Con esto despedimos este video. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.